Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos y hermanas de Ríos de Adoración que siguen cada día nuestra programación de Radio Fe Carismática Católica. Que el Señor Todopoderoso les acompañe siempre y les ilumine con la luz de su Espíritu Santo. Seguimos en este día gozosos en el Señor, estudiando la palabra y confiando plenamente en el amor del Señor. Pidamos al Espíritu Santo que disponga nuestro interior para escuchar la voz del Señor. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Ven, Espíritu Santo, toma el dominio y el control de ese encuentro de aprendizaje con tu palabra. Divino Espíritu, por los méritos de Jesucristo y la intercesión de la Santísima Virgen María, te suplicamos que vengas a nuestro corazón y que nos comuniques la plenitud de tus dones, para que iluminado y confortado por ellos vivan según tu voluntad. Muera entregado a tu amor y así merezcamos cantar eternamente tus infinitas misericordias. Gracias te damos, oh Espíritu Santo, y nos consagramos a ti de manera perfecta y absoluta. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de nuestra vida y en cada una de nuestras acciones, nuestro director, nuestra luz, nuestro guía y nuestra fuerza. Nos abandonamos sin reservas a tus operaciones divinas y queremos ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre, salvación del mundo. Amén. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Bien, mis hermanos, continuamos en nuestra formación. Recuerda que si es la primera vez que sigues nuestra programación de nuestros estudios bíblicos, que te unas, debes ir a nuestra lista de reproducción estudios bíblicos para seguir la secuencia en la que nos encontramos en el estudio. Y en este día vamos a hablar acerca del significado que tiene para nosotros el proceso que hemos estado hablando acerca de el llamado de Abraham y la promesa que el Señor le ha dado. Es importante que nosotros hablemos también acerca de el Dios de los nómadas, y una de las cosas que nosotros debemos saber es que los pueblos primitivos se dividen en dos grandes bloques: los pueblos nómadas, que son los pastores, y los pueblos sedentarios, que son agricultores. Cada uno de estos pueblos o de estas culturas tenían sus divinidades propias. Y en los pueblos sedentarios la divinidad estaba vinculada a un santuario, porque los sedentarios ya tienen un lugar establecido para estar. Y tienen su culto y su sacerdocio, y la religiosidad está asociada mucho con los ciclos de la naturaleza y en relación con los ciclos de la agricultura también. Y si nosotros hacemos un contraste, por ejemplo, con los pueblos nómadas, Dios es transhumante y peregrino, y no está vinculado al presente y al pasado, sino más bien al futuro, como garantía de una promesa. Ya en los pueblos sedentarios, Dios es sobre todo el Dios de la naturaleza,
Y en los pueblos nómadas, Dios es sobre todo el Dios de la historia. Esto supuesto, lo importante aquí está en saber que el pueblo de Israel pasó de ser un pueblo nómada, o sea, de patriarcas, éxodo, a ser un pueblo sedentario. ¿Cuándo ocurrió eso, hermanos? Que el pueblo de Israel dejó de ser nómada. Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo nómada. Pues precisamente cuando se asentaron en Canaán. Recuerde que Canaán era la tierra de los cananeos. Pero algo curioso es que cuando Israel se convierte en un pueblo sedentario, no se desprende de su Dios peregrino, del Dios de la migración y del Dios del desierto, sino que siguió creyendo en su Dios nómada, en el Dios de la historia. Y por eso las fiestas y el culto de Israel no están vinculados a los procesos de la naturaleza, sino a esos acontecimientos históricos. Y en el fondo, podemos preguntarnos, ¿qué quiere decir esto que dice el hermano en este día? Hermano, quiere decir que nosotros creemos en el Dios de la historia. Dios no está vinculado a una mera repetición del pasado o del presente, sino a la promesa del futuro. Por eso Dios nos impulsa constantemente a seguir adelante, a avanzar con esperanza y optimismo en el futuro. Y es por eso, sobre todo, Dios nos saca constantemente de nuestra comodidad, de nuestros pequeños y grandes asentamientos, y nos abre al futuro. Entonces ahí hay cristianos, por ejemplo, nostálgicos del pasado, que son inevitablemente muy conservadores. Y también hay cristianos que están esperanzados en el futuro y que son obviamente renovadores o incluso revolucionarios, mis hermanos. Y a la vista de todo lo dicho, parece claro que el Dios de la Biblia está más de acuerdo con estos últimos que con aquellos. Y ese Dios que caminaba con su pueblo y que hizo una promesa de que iba a estar con ellos, permaneció y ellos pudieron ver que Dios estaba con ellos. Y aquí también debemos hablar del Dios protector, o sea, ¿qué significa ese Dios que protege? Hoy en día para mucha gente Dios es una amenaza. ¿Y por qué preguntamos eso? Porque Dios prohíbe, hermanos. Dios vigila, Dios censura, Dios enjuicia y castiga a quienes piensan así. Se les ha enseñado más o menos que Dios es un ser terrible, que Él castiga a los malos y a los buenos también, como se descuiden de seguir el camino. Y en tales circunstancias, hermanos, Dios resulta casi insoportable para mucha gente. Mucha gente lo presenta a Él como, como el más para castigar, para destruir, para hacer cosas. Y es importante, hermanos, que nosotros veamos la prueba de ello, es que quienes piensan de esa manera se sentirían aliviados si supieran que Dios no existe. Sí, hermanos. Dios no existe. Y efectivamente no existe ese Dios. Ese Dios que prohíbe, que vigila, que censura, que enjuicia, que castiga, que amordaza, como mucha gente dice. Que lo sepan muy bien todos los atormentados por el problema de Dios. Ese Dios terrible y justiciero es producto de la imaginación o del inconsciente, hermanos, o más o menos desequilibrado de algunas personas. Tal como se revela en la promesa de los patriarcas, Dios es siempre protector, Dios es siempre acompañante y nuestra garantía para el seguro,
para el futuro, el que nos promete a nosotros tener seguridad en el futuro. Que yo no sé lo que va a acontecer en el futuro. Dios es protector. Dios es mi garantía para el futuro. Que no nos abandona jamás, por eso decimos por los siglos de los siglos. Y que en todo momento, hermano, nos proporciona seguridad, nos proporciona esperanza. Y es importante, hermano, dejar todo esto muy claro, porque quien siente de Dios de otra manera, lo más seguro es que cree en otro Dios, con D minúscula. Cree en otro ídolo. El que no cree en Dios, que Dios no es el Dios protector. Entonces ahí vemos nosotros un poco del contraste que tiene la actualidad, el mundo actual. Lo que dice el mundo actual sobre las promesas de Dios, sobre la promesa de la salvación. Y para que viniera al mundo el hijo de la promesa, en el caso de Abraham, Isaac, Dios escogió un matrimonio estéril, además, cuando los dos se habían puesto muy viejos, que eso lo hemos hablado con anterioridad. Hermano, Dios pudo hacer las cosas de otra manera, pero las quiso hacer así. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Es que Dios quería dejar muy claro de una vez y por todas, hermanos, que la salvación no depende de los medios humanos. La salvación no depende de los esfuerzos de nosotros los hombres. No depende de nuestras capacidades, de nuestros estudios, no depende de las posibilidades de esta tierra. La salvación depende de la promesa en la que está empeñada y comprometida la palabra de Dios, una palabra que no falla ni puede fallar. Y que nosotros tenemos que entenderlo, hermanos. Esta lección es importante porque con frecuencia, mis hermanos, nosotros los cristianos ponemos más nuestra confianza en nuestra experiencia en los medios humanos que en la palabra de Dios. Estamos confiando más en la situación, en el qué dirán, en mi condición actual, y tu condición actual no indica, no es el resultado final. Y es el caso, por ejemplo, mis hermanos, de los que piensan que la iglesia, para funcionar como Dios manda, necesita mucho, por ejemplo, mucho dinero. Muchas y muy sólidas instituciones o un sistema determinado sociopolítico que la dirija. Está claro que quienes piensan de esa manera no han comprendido el significado profundo de la promesa. Hermanos, y con el devenir de la historia, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios quiso salvar al mundo por algo que era una locura y un escándalo, la muerte de un ajusticiado, Jesús el Mesías. Y este acontecimiento es la culminación, hermano, de una larga historia en la que Dios quiso salvar al hombre por medio de lo débil. Quiso salvar al hombre por medio de lo pobre, de lo insignificante, de lo menospreciado. Más adelante, cuando nosotros nos toque estudiar la figura de Jesús, vamos a entender esta parte que hemos hecho referencia en este momento. Y también podríamos pensar cuál es el significado de la fe de Abraham en esta actualidad. Hermanos, y la promesa de Dios está estrechamente ligada a la fe de Abraham. Y así lo expresa Dios mismo con ocasión del sacrificio de Isaac, que lo vemos en Génesis capítulo 22, de versículos 16 al 17. Por haber obrado así, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las naciones de tus enemigos. Todos los pueblos se bendecirán, nombrando a tu descendencia porque me has obedecido. Hermanos, la fe de Abraham se caracterizó por esa confianza y la obediencia. Y esa confianza y una obediencia que fueron capaces de superar todas las dificultades,
más fuertes que se pudieron presentar. Y por esa confianza y esa obediencia fue que Abraham fue capaz de abandonar su ciudad y su cultura, su familia, a su papá, todo, y lo dejó. Y por eso mismo se echó el camino, sin saber a dónde iba, hermano, vivir una vida nómada. Entonces imagina usted poder vivir una vida nómada en este tiempo, por ahí, por el desierto. Entonces, por lo mismo, peregrino fue constituido padre de todos los pueblos. Lo dice la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 18. Es decir, el primero de todos los creyentes no dudó incluso de matar a su propio hijo por fe y obedeció a Dios. Y no hay que decir mucho más, hermano. La fe es una entrega y una confianza inquebrantable en la palabra de Dios. Y deberíamos nosotros de preguntarnos si tenemos esa fe. Si nosotros tenemos esa plena confianza en la palabra. Si nosotros estamos confiados en esa promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros y que se revela cada día. Hermanos, obediencia a Dios, a sus designios, pase lo que pase, venga lo que venga. En eso consiste la actitud fundamental del hombre ante Dios. Yo te seguiré, Señor, a pesar de mis tropiezos, a pesar de mis dificultades, yo te seguiré. Yo te acepto como Abraham. Abro mi corazón, abro mi vida y sé, Señor, que tú caminas conmigo, que tú me guías. Pase lo que pase, venga lo que venga. Yo quiero, Señor, lo que tú quieres para mi vida, aunque no esté alineado con lo que yo quiero, porque yo sé, Señor, que tú me guías, que tú eres mi guía. Y qué bonito es que nosotros podamos responder en eso, poder entender el propósito de este mensaje que hemos estudiado. Y podemos resumir esta lección que hemos estudiado sobre los grandes momentos de la historia de la salvación y hemos hablado sobre Abraham. Y podríamos decir, haciendo esta reflexión, en resumen de este tema, nosotros sabemos que la historia de la salvación empieza con un hombre y que ese hombre fue Abraham. Un hombre que obedeció a Dios, salió de su ciudad y se convirtió en nómada. Y Dios hizo a Abraham una promesa que abarca 3 cosas. Vamos a ver si acordamos esas 3 cosas. Le dijo, yo seré tu Dios. Y segundo le dije, tendrás una descendencia sin límites. Y en tercer lugar, te daré una tierra fecunda y rica. Lo que más se destaca en Abraham es precisamente su fe en Dios. Y esta fe lo llevó a los mayores sacrificios y fue capaz de esperar contra toda esperanza. Y la promesa de Abraham expresa el compromiso de Dios en favor de los creyentes. Y expresa seguridad de protección, expresa prosperidad, abundancia. El Dios de los creyentes es el Dios de la historia, el Dios de la promesa, que nos abre el futuro, un Dios que ofrece siempre ayuda y protección. No un Dios lejano, un Dios que quiere el dolor. Entonces hoy nosotros tenemos que preguntar si nosotros estamos de acuerdo con el Dios de la historia. Y usted podría preguntarse, ¿es coherente eso que hemos dicho nosotros sobre el llamado que Dios le hizo a Abraham? Que le llamó para que le sirva. Y hasta ahí, mis hermanos, hemos llegado a esta primera lección que hemos tratado y hemos dividido en 3 temas importantes.
los momentos de la historia hemos hablado sobre la historia de Abraham. Y ahora nos corresponde a nosotros, en la próxima clase, iniciar los grandes momentos de la historia de la salvación, como el tema que estamos tratando, pero ya hablaremos acerca del Éxodo. Ese Éxodo que significa salida, que el Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. Ya ahí cuando se refiere que el pueblo de Israel salió de Egipto y camina por el desierto. Entonces ahí nosotros vamos a introducir en la próxima clase ese tema y vamos a ir conociendo un poco sobre ese pueblo que era esclavo, la misión de Moisés, las plagas que acontecieron, cómo fue la salida de Egipto, la salida del mar, una historia muy bonita que quizá muchos de nosotros conocemos, pero que también a la luz de la palabra podemos nosotros seguir aprendiendo. Pues mis hermanos, que el Señor Todopoderoso nos siga bendiciendo con su Espíritu Santo, y a Él le decimos en este día que ahuyente el enemigo y que nos dé la paz, que el Espíritu Santo como nuestro guía nos ayudará a evitar todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom, shalem, hermanos y hermanas.